Luego de eso vamos a hacer, como les digo, la optimización de la cavidad. Y a ver, que creo que va a ser más fácil verlo en una imagen como esta, perdón, en donde aquí se alcanza, no sé si se alcanza a ver, Sí, sí, vemos. tenemos la superficie IDS, dice sellado inmediato de la dentina, y muchos autores recomiendan colocar una resina fluida eh, encima de ese adhesivo, precisamente Mira, para mira que esa es una, regularizar. una gran filosofía que se venía haciendo mucho tiempo con nuestro profesor Manuel Sarmiento, y es el adhesivo, una flow y hacer como una mezcla. Sí, en algunas ocasiones sí se ha visto que la resina fluida, sobre todo en adhesivos que tienen los monómeros hidrofóbicos e hidrofílicos en el mismo frasco, previene lo que se llama el paso o que el adhesivo actúe como una membrana semipermeable e impida el paso Ajá. de fluido hacia el exterior y así se degrade menos hidrolíticamente el adhesivo. Pero en ese sentido, y ahí ese es el segundo paso, o el segundo concepto, que es el diseño y optimización de la cavidad. Queremos es que en estas partes en donde está irregular Ujú. nuestra preparación, Preparación. podamos tener una superficie mucho más lisa y mucho más uniforme para realizar un procedimiento luego de cementación de la restauración. Entonces, aquí en lo que está amarillo más oscuro, por ejemplo, sería una resina y como digo, algunos autores recomiendan una resina fluida, pero ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, que la resina fluida, si la colocamos en un espesor muy grande, puede tener o efectivamente tiene unas propiedades mecánicas inferiores a, a una resina convencional. Y por esto también han recomendado algunos autores o resinas bulk fill fluidas, en particular la resina fluida de Dentsply, la Surefill SDR, que Sí. tiene comportamiento mecánico muy similar a una resina convencional. Y con eso podemos realizar la restauración de la cavidad o la optimización, esa homogeneización de la preparación para que nos quede lisa. O por otro lado, algunos autores han descrito la utilización de cementos de tipo core. Cementos como el Olsem Core de FGM, como el Paracore de Coltene, etcétera, que nos pueden actuar como un reconstructor de muñón, por decirlo de alguna manera. Entonces, Ok. Doctor, aquí nos hace una pregunta interesante y es, si has hecho el diseño de la cavidad, de la preparación y quieres hacer la restauración indirecta, pero el diente es vital, ajá. eh, ¿hay necesidad de utilizar algún tipo de agente como clorexidina para poder bajar carga, para poder, Bueno, en este caso que aún no se ha nuevamente, grabado la dentina? claro, nuevamente, es un asunto que de pronto no, sale un poquito del tema, pero para resumir, porque hay mucha tela por cortar en Sí. esa área. Para resumir, la clorexidina nos puede actuar de dos maneras, una como un agente para desinfectar la cavidad como tal, para limpiar o sea, para limpiar efectivamente la cavidad, y dos, luego del grabado ácido para inhibir la acción de las metaloproteínas de matriz que pueden degradar el colágeno y disminuir obviamente la longevidad de la restauración. Entonces, en ese caso, se hace el protocolo adhesivo de su preferencia. Hay controversias, obviamente, del uso de clorexidina. Sí. Yo particularmente, y apoyado en la literatura que lo soporta, eh, puedo decir que la clorexidina, es mejor utilizar clorexidina. La inhibición de metaloproteinasas con clorexidina tiene reportes hasta 18 meses, pero creo que es mejor que nada. Entonces, hoy en día se están desarrollando algunos otros inhibidores y todo, pero hasta ahora el gol estándar es la clorexidina y se puede utilizar de esa manera, claro que sí. Como le hemos hablado varias veces en eventos, en congresos con el profesor Lugercio, que es uno de los que también investiga mucho el tema de la clorexidina y tiene muchos aportes sobre el tema, es mejor por si acaso. Cúrese en salud, mejora. Hay un gran Exacto. debate en si dura 6 meses, un año, 2 años.
pero te va a funcionar inicialmente, hazlo, no te va a hacer ningún tipo de daño, puedes hacerlo. Doc, una pregunta aquí inicial. Hemos hablado de agente sellado inmediato, pero tú sabes que los odontólogos en diferentes zonas quieren hacer un protocolo diferente y quieren Sí. utilizar lo que tienen a mano. Entonces me preguntan, ¿será que es una capa de ionómero de vidrio que me va a hacer un efecto de quelación allí? ¿Puede funcionar como un sellado inmediato dentinario? Eh, Volvemos a lo que habíamos dicho inicialmente. El sellado inmediato de la dentina se realiza con el adhesivo. Necesitamos que ese adhesivo penetre en la dentina. El ionómero no tiene la capacidad. No tiene. Ahora, si la pregunta es si puedo colocar adhesivo y luego el ionómero de vidrio, yo diría que es mejor colocar un material resinoso en su totalidad. eh, Puesto que primero va a tener unas propiedades mecánicas mejores y segundo va a actuar como un cuerpo unitario, como un bloque. Es decir, si voy a restaurar con un material resinoso, polimérico o incluso cerámico que va a tener una cementación adhesiva, prefiero colocar eh, una, un material resinoso. Y en Perfecto, doctor. ese sentido, también aquí, este es otro artículo bastante interesante, no sé si se está viendo ahí que le estás mostrando, Juan Carlos, eh, exacto. Algunas consideraciones especiales para realizar esa optimización de la cavidad que es conocida también como build-up o como una reconstrucción de esa superficie y tiene varios factores a tener en cuenta. Y uno de los principales es ese que estás mostrando en la parte superior con el calibrador, midiendo el espesor de las cúspides. Porque voy a mostrarles acá eh, en paralelo la Ajá. otra, ajá, exacto. Porque anteriormente, como les decía, lo que hacíamos era retirar todo el esmalte sin soporte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como les estoy mostrando en esta eh, situación, en donde tenemos una gran destrucción y una gran cantidad de esmalte sin soporte, y en donde se preconizaba que debería quitarse o retirarse todo ese esmalte sin soporte antes de restaurar la cavidad. Y en este artículo nos dan una luz en el sentido de revisar qué estructuras dejar, en dónde hacer una reducción cuspidia y en dónde no realizar nada. Entonces, aquí están cortar, preparar y salvar o mantener y preservar. Entonces, la idea es que lo que necesitamos evaluar y analizar es la biomecánica que va a tener el diente, los factores oclusales que tiene el paciente, etcétera. Y estas partes de esmalte, por ejemplo, en esta situación, en donde va a tener un brazo de palanca bastante grande, por más que quisiéramos conservar la estructura, ese espacio sí lo debería, ese remanente sí deberíamos hacer una pequeña reducción. Y en el sentido de cubrir o recubrir la cúspide o no, básicamente lo que estabas mostrando ahorita con el calibrador. Se dice que para dientes tratados endodónticamente, una referencia que podemos tener es que deberíamos medir la cúspide tanto en su parte más alta, por decirlo así, como en su parte más cervical, y si tenemos menos de 2 milímetros o menos de 3 milímetros en dientes tratados endodónticamente y menos de 2 milímetros en dientes vitales, deberíamos hacer un recubrimiento cuspídeo para precisamente evitar que la restauración o que el remanente pueda llegar a fracturarse más fácilmente. Pero incluso la tendencia hoy en día es a dejar este, todo el esmalte sin soporte y digo tendencia en el sentido en que se está estudiando esas posibilidades porque la idea es que vamos a restaurar ahí con un material muy parecido a la dentina. Entonces, un material que tiene un módulo de elasticidad similar a la dentina, etcétera, como la resina. Pero las directrices que nos dan esta serie de artículos son básicamente esas que les acabo de mencionar, sobre todo en
el espesor cuspidio. Entonces, ahí vamos a hacer esa optimización de la cavidad, en donde vamos a dejar una superficie un poco más uniforme y que también nuestra restauración vaya a tener un espesor más uniforme. Y ahí viene el tercer concepto fundamental, y es la elevación del margen cervical. Entonces, fíjense aquí en esta situación en donde lo que se ve en azul sería el adhesivo y el resto es eh, el remanente dental que está levemente subgingival. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de realizar eh, esa, esa elevación del margen? Esto también está bastante estudiado y ya les voy a mostrar otros artículos porque hay una gran controversia en la literatura de si se debe hacer o si no se debe hacer o hasta qué punto se debe realizar. Y la idea es fundamentalmente eh, dos cosas. La primera, pues obviamente elevar esa línea terminal que va a tener nuestra restauración y llevarla a un nivel supragingival, que eso nos va a permitir poder cementar adhesivamente, poder tener una cementación adhesiva un poco más predecible porque es supragingival. Y como segundo parámetro, evitar alargamientos de corona clínica cuando no es necesario. De ahí entra la discusión en donde nos preguntamos hasta qué punto eh, podemos hacer una elevación del margen o tenemos que hacer un alargamiento de corona clínico, en donde pues obviamente debemos hacer osteotomía y todo eso. Y hay varios artículos que revisan esto, sobre todo dos en particular que son recientes, 2019, que dice elevación del margen versus alargamiento de corona, sobre todo desde un punto de vista biológico, y este de aquí que nos muestra las características clínicas e histológicas de restauraciones subgingivales resinosas y su comportamiento y su compatibilidad con el periodonto. Entonces, para eso, yo hice aquí algunos dibujos, sobre todo para recrear la clasificación que hace Veneziani de las restauraciones o de las cavidades subgingivales, en donde nosotros tenemos una restauración subgingival clase 1, en donde el espacio biológico está mantenido, es decir, miren la línea aquí, está levemente Sí, subgingival, pero el espacio biológico se mantiene y se sí, puede aislar. El tipo 2 sería en donde la restauración está un poco más subgingival, pero aún hay espacio biológico hay mantenido y espacio. aquí hay dificultad de aislamiento, en donde aquí obviamente podemos hacer es una gingivectomía. Y aquí en donde obviamente la distancia con la cresta ósea hace que nuestro espacio biológico no esté perdido y por eso Ajá. no podemos restaurar. Entonces lo que concluyen básicamente todos estos artículos es que nosotros deberíamos respetar el ancho biológico, obviamente, pero también muestra que dependiendo del material, es decir, no todos los materiales se comportan de la misma manera desde un punto de vista biológico e histológico con el periodonto. Entonces, las restauraciones en resina y especialmente esa elevación del margen, si está hecha de una manera adecuada y si está bien polimerizada y con una superficie lisa, tiene una muy buena compatibilidad con el periodonto. Entonces ahí hay relatos incluso de restauraciones de 2 milímetros de distancia a la cresta ósea. Obviamente tienen una posibilidad más alta de desarrollar enfermedad periodontal y por eso el límite que nosotros tenemos es el ancho biológico. Pero la elevación del margen es el tercer factor que obviamente si respetamos ese ancho biológico va a darnos una eh, posibilidad de mantener más nuestras restauraciones. Y por eso, Doctor, aquí nacen varias preguntas que siempre se han hecho, es ¿con qué se hace la elevación de margen?
¿Prefieres una Ajá. resina empacable? ¿Prefieres una resina fluida? ¿Prefieres ionómero de vidrio? ¿Prefieres la Listo, filosofía de entonces, Pascal? exacto. Entonces, como todo, hay gran controversia, especialmente porque eh, se recomienda realmente realizar con resina. Es decir, resina versus ionómero de vidrio, por más biocompatible que sea, ya hablamos de las propiedades mecánicas y es un sector en donde va a tener un alto estrés Sí. nuestra restauración. Entonces, preferiblemente con resina. Si lo hacemos con resina bulk fill o resina fluida y todo eso, también obviamente debemos tener varias cosas en consideración. La primera es que si nosotros utilizamos una resina fluida convencional, nuevamente no vamos a tener las mejores características o propiedades mecánicas. Ahora, si realizamos restauraciones o esa elevación con una resina fluida bulk fill tipo la Surefill de SR Densplay, que como les digo es la que mejor comportamiento tiene en la literatura, podemos tener una gran capacidad de recrear y de tener unas Doctor, buenas una propiedades resina mecánicas. bulk, digamos, para Colombia, que tengamos materiales en Colombia y Latinoamérica, una resina bulk como 3M, ¿qué nos puedes? Una resina bulk funciona de una muy buena manera. Creo Ujú. que eso también es tema de otro asunto, pero incluso las resinas bulk fill hoy en día, más allá de la contracción y más allá de la polimerización como tal, muchos estudios muestran que la gran ventaja de hacer una resina en un bloque es que genera menos tensiones, menos tensión de contracción de polimerización, menos tensión de polimerización y la disipa de mejor manera. En cambio, cuando tenemos varios incrementos, hay un- una concentración de esas tensiones, incluso entre los mismos incrementos, e incluso se puede llevar más hacia el sustrato y generar una mayor deflexión cuspidea. Entonces, resina Woodfield, perfecto, no hay ningún problema. El problema fundamental ahí es que hay que adaptar bien en ese sector la resina. Por eso algunos autores recomiendan colocar una pequeña capita de resina fluida, puede ser convencional, puede ser bulk, cualquiera, una muy pequeña capa para que adapte perfectamente eh, a la matriz o a la banda que se coloca y luego reconstruir con cualquier tipo de resina, eso no hay ningún problema. Es Y decir, un área muy bien secada, bajas, puedes montar una banda precontorneada. Hay ajá, muchos sistemas, muchas marcas de bandas precontorneadas. Bajas muy bien, que tengas un área muy seca. Defines, eso lo vamos a tratar en otro tema, si es el grabado selectivo en el esmalte, que siempre vamos a tener que grabar sí, el esmalte. Luego un agente adhesivo, ¿sí? Previo, igual si hemos hecho sellado inmediato dentinario, porque va a ser técnica indirecta, como lo va a comentar ahora el doctor, va a ser un tema diferente. Si vamos a hacerlo claro. directo, pues puedes grabar, haces adhesivo, pero subes el margen y entre la banda, como le estás mencionando, una resina fluida que nos suba y nos adhiera muy bien a esa banda precontorneada. Claro, o sea, no tanto en altura la fluida, sino en Señor, adaptación en esa parte donde exacto. es crítico que nos quede bien adaptado y bien lisa esa superficie. Entonces, ahí como estás mostrando lo que sería en la partecita negra, sería la parte de resina que puede incrementar esa altura y llevar hacia una superficie, perdón, supragingival, la restauración. Y la cuarta cosa es el cuarto concepto es hacer una restauración o una cementación adhesiva y controlada, obviamente con aislamiento absoluto. Cementación adhesiva también es otro tema adicional en donde hay muchas cosas por tocar, depende del material. Hoy podemos tener muchos materiales poliméricos reforzados con cerámicas, por ejemplo, en bloques de CAD/CAM. Podemos tener cerámicas, podemos tener una gran cantidad de materiales y obviamente el protocolo va a cambiar de material en material. Pero aquí quiero entonces entrar rápidamente a un tema que me parece que toma bastante importancia y sobre todo en esta época en donde la economía está un poquito o va a estar un poco golpeada por nuestra situación actual y es la Doctor, técnica. yo ya sé que Sí, usted va a entrar, vamos a entrar en ese tema. Borremos esta sí, diapositiva, doctor. Cambiémosla un ajá, segundo. Yo ok, sé que vamos a entrar en ese tema y te quiero pedir un favor en nombre de todos porque el tema está extremadamente interesante.
Ajá, Quisiera que viéramos rápido unas preguntas, las resolvamos en 10 minutos y nos regales 20 minutos más para ok, poder explicar tu técnica que nos encanta, que ok, es técnicas indirectas en silicona, para no pasarlo súper rápido. ok, Entonces, si quieres, perfecto, resolvamos rápido esas preguntas, nos perfecto, desconectamos para que quede el video y nos volvemos a reconectar todos. Tenemos 950 personas en este momento en línea. Todos, cada listo, uno de ustedes, escúchenme todos, vamos a resolver rápidamente es que hay muchas preguntas aquí, las vamos a resolver rápidamente, cortamos a los 59 minutos, nos volvemos a reconectar y el doc nos va a explicar 20 minuticos que nos regales tu técnica de listo, listo, restauraciones listo, semidirectas, que es un tema listo, súper, súper interesante. Entonces te voy a perfecto, empezar a listo, pasar preguntas, te voy a empezar a ok, pasar preguntas y las vamos resolviendo así súper rápido, de 30 ok, segundos, a ver. Bueno, por acá primero te mandan un súper saludo. ok, Rodrigo gracias. te manda un súper saludo. Rodrigo, un Te amigazo. mandan muchos saludos más acá. Ok, Pregunta acá, voy a empezar a responder así en orden. Me ok. dice acá, si hay fractura en una cúspide, ¿es mejor hacer reconstrucción indirecta o directa? Entonces, como les decía, hay que evaluar, uno, ¿es una cúspide funcional o no es una cúspide funcional? Dos, ¿tiene el resto de estructuras intactas o no? Es decir, por ejemplo, las crestas marginales. Entonces, todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta para poder tomar la decisión si hacer indirecta y directa. Pero fíjense que yo les mostraba al principio que muchas veces la longevidad de restauraciones directas e indirectas es muy similar. Es muy Sí. similar. Obviamente, cuando tenemos una destrucción muy grande del remanente, en donde vamos a tener que hacer una reconstrucción de cúspides, donde vamos a tener que hacer una reconstrucción de una cantidad de estructuras, es mejor la técnica indirecta. Pero esa decisión, como les digo, es multifactorial. Por eso hay que tener todo eso en cuenta que les acabo de decir para tomar la decisión, pero no es necesariamente que una restauración se vaya a comportar mejor de una manera o que de otra. Vale, nuestro profesor Andrés Dávila nos da una pregunta. ¿Qué opina del uso de restauraciones indirectas con el uso de resinas reforzadas con fibra de vidrio? Sí, es otra posibilidad. Las restauraciones en poliméricas reforzadas con fibra de vidrio, si le entiendo bien la pregunta, son resinas reforzadas con fibra de vidrio que tienen un comportamiento bastante interesante. Eh, pero el problema principal aquí y que muestra toda la literatura, y como les decía al principio, fundamentalmente no es ni siquiera el material, es la técnica adhesiva, la técnica de cementación. Por ejemplo, él estaba viendo esta mañana la conferencia del profesor Pascal Mañez, en donde tocaba temas como ese del refuerzo con fibra de vidrio y cementación termomodificada y cosas Sí, que estaba muy eh, interesante esta mañana la ajá, conferencia, muy interesante. exacto. Entonces, obviamente son técnicas que pueden o que potencialmente pueden mejorar algunas cosas, pero recordemos que en odontología, así como en cualquier área de la salud, los principales estudios que nos pueden dar como luz de qué hacer o qué no hacer son los estudios clínicos controlados y los metaanálisis. Entonces, aunque tenemos unos resultados prometedores en estudios in vitro y en toda esa cantidad de estudios, ahí hace falta todavía acompañamiento de longevidad de ese tipo de, de opciones que podemos tener para así saber qué es mejor y qué no. Vale, aquí hay varias preguntas reunidas y es lo mismo. Agente adhesivo, lo aireas muy bien, eliminas solvente y fotopolimerizas. Eso es Sí, una, claro. eso es una gran opción. Ahora la pregunta que me estaban haciendo es, ¿con qué material tú recomiendas para montar provisional mientras está el sistema técnica en directo? Bueno, yo realmente el material tiene que cumplir dos características importantes. Uno es tener la función eh, mientras se realiza la restauración definitiva. Y eso es una ventaja de hacer el sellado. Ya la dentina está protegida. Entonces, la contaminación o la filtración entre cita y cita, pues va a verse reducida. Yo particularmente utilizo mucho eh, materiales como Systemp de Ivoclar, que son materiales polimerizables, pero temporales, que pueden ser utilizados para reconstrucción
de estas incrustaciones mientras está la restauración final. Sí, el sistema INLE es un sistema maravilloso para ese tipo de casos indirectos que lo vamos a tratar ahorita que terminemos las 6 de la tarde. Pregunta, ¿cómo recomienda el no sellado inmediato? Es decir, preparé, tomé impresión, no sellé y me acordé, le dio sensibilidad al paciente, ¿qué hago? ¿Puedo sellar después de una semana? Eh, el problema no es que se pueda o no se pueda. Lo que pasa es que va a tener, si uno realiza el sellado inmediato, va a tener mayores valores adhesivos, Mejores valores de adhesión. mejor valores de adhesión. Pero en el caso en que no se hace no se haga el sellado inmediato por X o Y motivo, lo que hay que hacer es una correcta aplicación, desinfección, limpieza de la cavidad y una correcta aplicación del sistema adhesivo, haciendo que éste efectivamente penetre en la dentina si es que hemos grabado o que tenga una buena interacción con ella si es un autograbado. Vale, profesor. Aquí nos hacen varias preguntas y es el tema con respecto a, hemos tenido siempre el tema de las resinas fluidas como un material de baja resistencia, que se fractura muy fácil, pero aquí estamos haciendo una recomendación muy importante para todos los que entraron de pronto, es unas resinas Bull Flow. Sí, exacto. Yo particularmente considero que la resina fluida, la bulk fluida, eh, y como les digo, especialmente, yo no tengo ningún vínculo con Dentsply ni con ninguna casa comercial, pero en la literatura se ha demostrado que la bulk fill flow de Dentsply, la SureFill SDR, tiene propiedades mecánicas muy similares a una resina convencional. Entonces nos da la ventaja de tener buenas propiedades mecánicas y como segunda característica importante, regularizar de una mejor manera y adaptarse de una mejor manera a las posibles irregularidades que pueda tener la preparación. Entonces, realmente yo eso es lo que utilizaría y si utilizo una resina bulk fill, perdón, una resina fluida convencional o sí, tradicional, que no sea bulk, sería en una capa muy delgada, en una capa muy pequeña. Bien, aquí hemos visto unos pasos muy interesantes que nos han mencionado, Doc, en el tema del sellado inmediato dentinario, en el tema del diseño cavitario, en el tema de si hay necesidad de hacer elevación de margen o no hay necesidad de hacer elevación de margen. Eso lo definimos de acuerdo a las 3 clasificaciones que nos han mostrado. Ajá. Pregunta para poder cerrar este primer grupo de tema y luego ya irnos para indirectas. ¿Qué opinas de hacer una endocrown directa? O sea, una reconstrucción directa, una elevación de margen y construir de una vez en resina todo. ¿De qué va a depender eso? Bueno, creo que son dos cosas. Una es reconstruir todo con resina, que ahí sí ya Sí. no sería ninguna técnica en particular. Y como les digo, va a depender especialmente, y yo creo que esa es una ventaja de las indirectas, es que tenga un buen punto de contacto, sobre todo la parte proximal es lo más complejo que le cuesta Ahí está el punto clave. a los odontólogos y es realizar o optimizar el punto de contacto. Entonces, hay materiales de matrices preformadas, fabricantes como sí, Dentsply que tiene el Paloden B3 o como Garrison que tienen un sistema de matrices y de bandas espectaculares que pueden Sí. lógicamente generar un buen punto de contacto, pero no siempre el clínico tiene la habilidad o la capacidad de realizarlo. Entonces, en ese sentido, la técnica indirecta podría ser mejor. Pero Entonces, aquí irían en dos cuanto factores, al endocrino, sí. irían dos factores importantes. Que tengas las bandas precontorneadas, que tengas el sistema que adapte muy bien, como las Garrison, que son espectaculares. Dos, que tengas visibilidad, que tengas posibilidad de reconstruir ese punto de contacto bien o no. O si no, nos vamos a ir al siguiente tema, que son restauraciones con toma de impresión para poder hacerlas de manera indirecta. Aquí hay Ajá, una pregunta exactamente. interesante, es si haces grabado total o grabado selectivo. Esto Eh, va bu- para todo, para una clase uno, para indirectas. sí, para ¿Qué todo. Yo prefieres? hoy en día grabado selectivo en su totalidad. Creo que el grabado selectivo y como les digo, hay unas consideraciones especiales que se van a tocar luego en otra conferencia, pero prefiero hacer grabado selectivo, porque muchas veces la sensibilidad posoperatoria, la degradación del adhesivo es porque no hay una correcta penetración del adhesivo a lo que se grabó. Es decir, yo grabo cierta cantidad de dentina y luego tengo que hacer una imbricación de ese adhesivo y Sí, normalmente no se consigue de una manera efectiva y eso lleva a exacto. sensibilidad postoperatoria y luego y también a degradación. Entonces, eh,
por esa y otras razones, como les digo, que también es un tema bastante Sí, amplio, sí. realizo grabado selectivo. Vale, doctor, vamos a ver si tenemos otro. Hay muchas más preguntas, estimados doctores, los que están en línea. Vamos, todas las preguntas de en directa las vamos a dejar para la siguiente charla. Entonces, porfa, todo lo que sea preguntas indirectas, vuelvan a hacer en los siguientes 20 minutos que nos vamos a conectar. Acá hay una pregunta que la hacen en todo evento y es hipoclorito de sodio. No sé cómo se lo inventaron, qué protocolo se utiliza. Normalmente cuando hablamos de hipoclorito era para desproteinizar, pero en algo de esmalte, pero se ha vuelto algo generalizado. Hay conferencistas que dicen yo utilizo hipoclorito tanto en dentina como en esmalte. ¿Qué apreciación tú tendrías sacado? Bueno, yo creo que en ese sentido, no por el tema en específico, pero aprovecho para decir esto, y es que nosotros los odontólogos estamos acostumbrados a decir es que fulanito me dijo que servía o no sé quiéncito me dijo que lo hacía de esa manera y aunque la experiencia clínica sea un ámbito muy importante y no se puede desmerecer eso de ninguna manera, Pero la evidencia la científica, evidencia científica es lo que nos lleva a tomar una decisión eh, de qué protocolo adoptar. Y esa es otra cosa que puedo decir acerca de eso, y es que ahí no toda la evidencia es confiable, no todos los artículos publicados, no porque un artículo sea publicado tiene la verdad absoluta. Eh, por eso hay que ver artículos publicados en revistas de alto impacto, de Qualis preferiblemente uno y dos. operado, vamos a fijarnos sobre la parte final. Cómo hacerla en directa, cómo tomar la impresión y cómo cementar. Voy a desactivar los comentarios en este momento para poder continuar con la conferencia. Doctor, muchas gracias por su generoso tiempo. Listo, entonces estábamos hablando del hipoclorito, entonces sí, todos esos protocolos a veces hay resultados in vitro, hay artículos que muestran una técnica, otra técnica y todo esto, y no estoy diciendo que todo lo que sea alternativo no esté correcto o no, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los protocolos que están establecidos y que pueden llevar a una longevidad buena de las restauraciones. En cuanto al hipoclorito, sí, básicamente en en algunos estudios se mostraba específicamente mejorando adhesión en, Esmalte. en esmalte fluorótico, en esmalte con algún tipo de característica especial. Hay avances promisorios también en dentina esclerótica. No es fácil hacer estudios en dentina esclerótica. Entonces, aunque todo este tipo de estudios se pueden realizar para lograr un protocolo adecuado, no desconozco un protocolo que utilice hipoclorito en dentina. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ok. Estábamos en este punto interesante, Doc. Cementación y luego vamos a pasar al punto de cómo hacer el procedimiento. Entonces, en cementación, ¿qué les recomienda a todos? ¿Qué tipo de cementante pueden utilizar? Aquí existen muchas variables y lo que siempre hemos hablado en todos los eventos es cada odontólogo mira cómo puede hacer las cosas o por experiencia o porque alguien me comentó, entonces aparece yo cemento con resina fluida, yo caliento la resina, yo utilizo mejor un cementante dual, mejor un cementante de fotopolimerización. Sí, bueno, en cuanto a la cementación, pues también hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que básicamente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, cuál es el protocolo que vamos a tener para realizar en el diente y cuál es el protocolo que vamos a realizar para hacer en la restauración. Ah, Sí. bueno, y el tercero sería el tipo de cemento que elegimos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la restauración como tal, pues obviamente va a depender del material. Entonces estamos hablando de que en diferentes materiales, les puedo mostrar aquí rápidamente, en Ajá, para allá diferentes íbamos. materiales se necesita hacer un tratamiento de superficie diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos materiales como resinas de laboratorio, resinas para CAD/CAM que tienen partículas de cerámica, o tenemos estas como el Enamic, que es un PIC que es diferente Evita. esto a PIC, Ujú. que es otro material que es polietilengetilenketona, que es una cerámica infiltrada por polímeros, en donde la cementación o el tratamiento de superficie va a Diferente. ser
diferente, va a ser similar al de una cerámica feldespática, por ejemplo. Entonces, obviamente va a depender de cuál es el material. En la parte del substrato dental como tal, muchos autores recomiendan hacer también, si se ha hecho obviamente la previa sellado inmediato y la reconstrucción con una resina, entonces recomiendan hacer un arenado de la superficie. Hoy tenemos materiales o instrumentos como el AquaCare, que es Ujú. más que para generar una mejor adhesión como tal, porque muchos estudios o muchos autores defienden que puede mejorar la adhesión. Lo que sí es que puede hacer que la superficie se descontamine de una manera, pues mejor, de una mejor manera. Pero básicamente es eso y pues obviamente realizar nuevamente un protocolo adhesivo. Por eso se llama de Dual Technique Bonding, en donde hicimos ya un sellado previo de dentina, es decir, ya hicimos aplicación del adhesivo en dentina y todo, pero al momento de cementar y obviamente dependiendo del tipo de adhesivo que tengamos, tenemos que realizar nuevamente un grabado ácido y una aplicación del sistema adhesivo. Y en cuanto al cementante, pues obviamente va a depender del espesor, si vamos a escoger un cemento resinoso de fotopolimerización o un cemento resinoso dual o químico, y de si cementamos con la técnica de resina termomodificada. Hay una controversia muy grande en la literatura en donde algunos autores defienden el hecho de tener un cementante que va a tener unas propiedades mecánicas superiores, pero en donde otros autores defienden que el espesor de película que va a tener la resina termomodificada no va a ser el mismo que va a tener un cemento. Entonces, ahí Sí, puede hay que una una película muy gruesa, controversia. muy Sí, delgada, hay que hacerle mucha exacto. fuerza. Entonces, y además de esa técnica termomodificada, muchas veces se calienta la resina entera, la jeringa entera, que no tengo en este momento alguna evidencia que lo soporte, pero en eso estamos también intentando ver si puede que se pueden cambiar las propiedades mecánicas de la resina de tanto calentarla y enfriarla, calentarla, enfriarla, calentarla, Pero enfriarla. doctor, Entonces es un tema controversial. claro, yo considero que si ya existen los cementantes y todas las marcas tienen cementantes, ¿para qué buscas otra opción? O sea, Claro, utiliza el cementante y utiliza el espesor que recomienda el fabricante para una buena cementación. claro, sí. Entonces Entonces, aquí tenemos un concepto, doctor, porque nos van a empezar a hacer preguntas ya en la parte indirecta y es, o ya realizaste el procedimiento y reconstruiste directo, o tienes dos opciones. Tomas una impresión digital, un escaneo, o tomas una impresión en silicona para poder hacer técnica en directa, que es el tema que vamos a entrar contigo. sí. Entonces, así como lo estabas diciendo, tenemos dos opciones si no reconstruimos de una manera directa. La primera opción es tomar una impresión para hacer la restauración indirecta en el laboratorio, por eso se llama indirecta. Y la segunda opción es tomar la misma impresión para hacer la restauración nosotros mismos en el consultorio, y esa es la Esta me técnica encanta, semidirecta. semidirecta. Entonces, aquí les voy a mostrar más o menos en qué consiste esta técnica. La técnica básicamente consiste en realizar una impresión definitiva con silicona y luego hacer el vaciado con una silicona básicamente especial para modelos que se llama Silicon Dye o con otro tipo de silicona. Ya les voy a mostrar con qué se puede realizar esta técnica. Entonces, lo que hacemos son Ajá. modelos flexibles que podemos realizar nosotros mismos. Y para esto, como les digo, se utilizan más que todo estos materiales que se llaman silicona dye, silicon dye o silicona para modelos. Y que yo conozca en el mercado existen tres. El primero, este Mac 2 de Parkel, que básicamente se consigue en el mercado americano. Ujú. Esta Scandai de Hiller, que es más que todo para el mercado brasileño, y la Boca. Silicon de Boco, que sí la podemos encontrar aquí en Latinoamérica. Sí. Entonces, ahí como lo estás mostrando, hay bastantes relatos en la literatura. Primero comenzaron así, como series de casos, en donde se utilizaba ese material para hacer
el vaciado, por decirlo así, de la impresión definitiva, y luego se reconstruía o se realizaba la restauración en resina para luego hacer una cementación adhesiva. Pero entonces comenzaron a aparecer algunos relatos en la literatura, como este de aquí, en donde ya no utilizaban ese material, sino se hacía una impresión en una silicona de condensación y luego se hacía el vaciado en una silicona de adición. La Eh, visión. mu- Muchas veces y en algunos sistemas hay una interacción e incluso una traba micromecánica de esos dos materiales y por eso en algunos casos no se podía realizar tan fácil. Y yo por eso Ajá. ahorita les voy a decir más o menos cómo lo hago yo en unos casos clínicos. Pero Sí, sí, luego sí. comenzó, este es un artículo en portugués del profesor Ronaldo Irata, en donde Ajá. comenzaron a describir una técnica para hacer los troqueles de esos modelos flexibles. Luego él y su grupo lo publicaron en inglés en el Journal of Prosthetic Dentistry, relatando más o menos la técnica. Aquí rápidamente les quiero mostrar en una secuencia que no es mía, es del profesor Gregory Boeira de Brasil, de cómo realizar esta secuencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una impresión de nuestra preparación, de nuestra De dos cavidad. pasos. Independientemente, puede ser ya les voy a mostrar mi experiencia porque esto no Ujú. está tan claro en la literatura. Puede ser de un paso, de dos pasos, Pero que utilices eh, una pesada y pero, una liviana. pero con una silicona de condensación, de condensación. Porque la silicona para modelos es una silicona de adición. Si yo tomo con condensación, perdón, con Totalmente. Tiene que adición, ser de diferente eh, origen. exacto. Entonces, por eso tomo la impresión con condensación y luego hago el vaciado con la silicona para modelos o con una silicona de adición. Ya les voy a decir luego cómo hacerlo con silicona de adición normal. Eh, entonces tenemos acá nuestro modelo flexible, parece yeso, pero no, es la silicona para modelos. Y luego vamos a utilizar la técnica del Lego descrita por Irata, en donde Ujú. podemos colocar un poco de silicona pesada y luego colocar encima nuestro modelo flexible. ¿Para qué? Para que estas partes activas que va a tener el Lego me permitan luego posicionarlo de una manera en donde no va a cambiar su posición. Y luego procedemos a hacer un corte con una lámina de Una estas hoja de bisturí. una hoja de bisturí o estas de barbero, que me parece que sirven Una, más fácil, ajá, de barbero, en donde vamos a hacer nuestro troquel. Y como ya tenemos la marca del Lego acá, luego vamos a poder posicionar nuestro troquel para así tener una mejor visión de nuestra parte proximal, etcétera, y luego vamos a hacer la cementación. Pero muchos me dicen, bueno, y esto está fundamentado en la literatura. Y este artículo me parece súper interesante porque es un estudio clínico controlado con una técnica que se llama split mouth o boca dividida, en donde el paciente tiene una restauración a un lado de su arcada y otra al otro lado, y aquí hicieron una restauración con una técnica convencional y aquí hicieron una restauración con técnica semidirecta en muchos pacientes. Y fíjense que las restauraciones a 24 meses en ese estudio controlado, solo una pérdida en cada uno de los grupos y eran pacientes de alto riesgo. Entonces, hay soportes de la literatura sí. donde nos permiten utilizar esa técnica. Y otra cosa importante es las propiedades mecánicas, porque muchos me decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no? La resina puede tener una propiedad mecánica inferior a un cerómero o puede tener una propiedad, un grado de conversión inferior y todo esto. Y esto es un artículo de 2019 súper interesante también, porque compararon un cerómero, en este caso de Vita, con una resina normal, en este caso TPH3 de Densplay, en donde se le hizo una polimerización adicional. Y ahí es donde quería tocar la parte de los cerómeros, porque básicamente los cerómeros fueron desarrollados en alguna época para suplir algunas deficiencias que teníamos en la polimerización Sí. de nuestras resinas convencionales, hechas en unos hornos o a vacío o a calor o a vapor, lo que iba a hacer que aumentase su grado de conversión.
Pero entonces, hoy en día, las resinas que nosotros manejamos pueden llegar a grado de conversión muy similar al del cerómero. Y en este artículo realmente lo comparó. Comparó una resina normal, un cerómero y una polimerización adicional de esas resinas que nosotros íbamos a hacer con técnica semidirecta en un horno seco, un autoclave y un microondas. Y fíjense aquí los resultados. Los resultados, tanto en resistencia flexural como en módulo de elasticidad, como en dureza superficial y grado de conversión. Miremos el grado de conversión, que era lo que más afanaba Preocupaba. preocupaba. Entonces, fíjense que el primero, que es el cerómero, lograba un grado de conversión de 34%. Y fíjense que la resina, sin ningún tratamiento adicional, un grado de conversión de 55%. Y más cuando se le aplicaba un tratamiento térmico, ya sea con el horno microondas o con un horno seco o con cualquier otro tipo de polimerización adicional. Entonces, esa polimerización adicional de las resinas me van a aumentar todas estas propiedades. Fíjense aquí, módulo de elasticidad, perdón, resistencia flexural comparado al cerómero, módulo de elasticidad, dureza. Entonces, esto es una técnica en donde podemos, de hecho, aumentar el grado de conversión de nuestra resina y así mejorar su comportamiento mecánico. Entonces, nos pusimos a mirar a ver de qué manera podíamos hacer mejor la técnica, porque, como les digo, habían casos en la literatura o relatos en la literatura de distintos materiales, y queremos ver cuál era personalmente la experiencia. Entonces, el primer caso, teníamos esta restauración aquí con una caries secundaria, una caries asociada a la restauración defectuosa, en donde se retiró, aquí no hubo exposición pulpar, la foto es un poco engañosa, pero no hubo exposición pulpar y se recubrió con material y se realizó el sellado inmediato y la optimización de la cavidad con una resina convencional. Entonces, fíjense ahí cómo la cavidad o la superficie de la cavidad queda mucho más lisa. Y en este caso tomamos una impresión con silicona de condensación tanto pesada como liviana para luego hacer un vaciado con una silicona pesada de adición. Entonces, esta es una primera opción. ¿Tiene igual capacidad de copia? Probablemente no, pero está descrita en la literatura y es una técnica que podemos utilizar. Esta es una resina pesada de Coltene, de una consistencia super soft, la President de Coltene, en donde se hizo, luego se hizo la restauración, se polimerizó y se hizo una polimerización adicional en el microondas. ¿Cómo se hace la polimerización adicional en el microondas que les mostré acá? Va a depender obviamente de la potencia del microondas, pero en general se coloca en un vaso de agua la restauración, esta restauración que ya hicimos aquí en nuestro troquel, no se alcanza a ver ahí creo que por la pregunta, la restauración Ya que mira cómo está, la que bloquea hicimos, la pregunta. Esperemos un segundito, por favor. ya la respondemos, ya la respondemos. En donde Listo, se listo, hizo listo. se hizo la restauración aquí en el troquel y luego se coloca en un vaso de agua esa restauración y se lleva al microondas aproximadamente con una potencia de 400 milivatios de potencia y se deja aproximadamente por 3 minutos, de 2 a 3 minutos. Y eso es lo que va a hacer que aumente el grado de conversión y las propiedades mecánicas. Luego, obviamente, se deja con algunas, como es resina, es una resina convencional. En este caso, utilizamos Empress Direct de Ivoclar, en donde dejamos algunos excesos luego para ser removidos durante el pulido. Hacemos nuevamente, como les decía, el procedimiento adhesivo y la cementación propiamente dicha.
En este caso particular, muchos me preguntaban en el Congreso de Prostodoncia que estuve hace como un mes en Sí, Colombia. Una sí. doctora me preguntó y no le pude responder porque cambié el número aquí de Ecuador. Es que qué tratamiento de superficie se le hacía a la restauración, eh, a esta restauración en resina. Y algunos trabajos muestran que esa restauración en resina, el tratamiento de superficie que se debe realizar es el arenado con óxido de aluminio de más o menos 50 micras de la partícula a una Doctor, presión. para todos los que están, ¿arenado es Profillet? Es que hay una gran confusión cuando uno les dice arenado y utilizan solamente Profillet con bicarbonato. Ya, Arenado de laboratorio, arenado para cerámicas, óxido de no, aluminio. sí, sí, no, arenado con un arenador. Existen arenadores de laboratorio o Intraorales o de incluso laboratorio. intraorales, pero obviamente no es con bicarbonato, es con óxido Ajá. de aluminio, con óxido de aluminio, ojalá de una partícula de 50 micrómetros de diámetro, con una presión regulada, de 2 a 3 bar de presión, más o menos de 1 a 2 centímetros de distancia de la restauración y por aproximadamente 10 a 20 segundos. Luego de esto se hace obviamente el arenado de la superficie, se puede lavar en ultrasonido para retirar algunos excesos de esas partículas que pueden quedar no contaminando la superficie, y luego una aplicación de un silano. El silano para este tipo de restauraciones, y no solo para este tipo de restauraciones, sino sobre todo cuando se habla de adhesión a circonio y cuando se habla de adhesión a otro tipo de materiales que requieren una interacción química real entre óxidos metálicos y entre otros componentes. Son silanos que tengan moléculas fosfatadas funcionales, como el MDP. En ese caso podemos encontrar el monobond de Ivoclar, que hay una discusión entre si tiene MDP o no tiene MDP, porque algunos autores dicen que tiene MDP, otros dicen que tiene unos óxidos fosfatados, pero igual en la literatura tiene buenos valores de adhesión, tanto a cerámicas como a circonia, como a resina en este caso, o el Z-Prime de Visco, o el Ceramic Primer de Curaray. Básicamente son tres de los silanos que podemos utilizar. Pero en este caso particular, si no tenemos ese tipo de silano, puede ser cualquier silano, no hay ningún problema porque es resina. Eh, Doctor, pregunta que nos están haciendo acá. ajá, Estamos viendo cómo haces tú la técnica inferior, basado en que hay un soporte académico, hay una evidencia científica, hay una experticia en poder hacerlo para la parte inferior. Dos preguntas. Tienen que tomar impresión superior y hay que hacer montaje en articulador semiajustable, en articulador con registro oclusal. listo. Sí, no solo inferior, ya en superior les voy a mostrar luego otro caso, en cualquiera de las dos arcadas, no hay problema. Eh, entonces, esa es otra de los parámetros que tienen algunos detractores de la técnica, en donde efectivamente aquí no se hace un montaje en articulador y un contramodelo como tal, eh, en donde no vamos a tener una referencia del antagonista. Ajá. Pero es básicamente como cuando uno hace una resina directa. Cuando uno hace una resina directa, está el paciente aislado y normalmente uno tiene que hacer la reconstrucción anatómica de la superficie sin tener en cuenta el antagonista. Obviamente esto no está indicado para rehabilitaciones extensas, para aumentos de dimensión vertical, para pacientes que tienen síndromes oclusales, etcétera. Obviamente no va a tener Bien, nuevamente estamos aquí. Vamos a conectar nuevamente con el profesor Camilo para poder hacer la última parte, la continuación. Vamos a tenerlo aquí en línea, estamos en línea, perfecto. Vamos a dar los puntos claves. Preguntas que tengan de cementación, de indirectas en este momento, de qué silicona, qué no, por favor, vuélvanlas a hacer estas preguntas para que el profesor las tengamos aquí en línea, ¿de acuerdo? Ya los otros tres puntos los hemos operado, vamos a fijarnos sobre la parte final. Cómo hacer la indirecta, cómo tomar la impresión y cómo cementar.
Voy a desactivar los comentarios en este momento para poder continuar con la conferencia. Doctor, muchas gracias por su generoso tiempo. Listo, entonces estábamos hablando del hipoclorito, entonces sí, todos esos protocolos a veces hay resultados in vitro, hay resultados, hay artículos que muestran una técnica, otra técnica y todo esto, y no estoy diciendo que todo lo que sea alternativo no esté correcto o no, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los protocolos que están establecidos y que pueden llevar a una longevidad buena de las restauraciones. En cuanto al hipoclorito, sí, básicamente en en algunos estudios se mostraba específicamente mejorando adhesión en, Esmalte. en esmalte fluorótico, en esmalte con algún tipo de característica especial. Hay avances promisorios también en dentina esclerótica. No es fácil hacer estudios en dentina esclerótica. Entonces, aunque todo este tipo de estudios se pueden realizar para lograr un protocolo adecuado, no desconozco un protocolo que utilice hipoclorito en dentina. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ok. Estábamos en este punto interesante, Doc. Cementación y luego vamos a pasar al punto de cómo hacer el procedimiento. Entonces, en cementación, ¿qué les recomienda a todos? ¿Qué tipo de cementante pueden utilizar? Aquí existen muchas variables y lo que siempre hemos hablado en todos los eventos es cada odontólogo mira cómo puede hacer las cosas o por experiencia o porque alguien me comentó, entonces aparece yo cemento con resina fluida, yo caliento la resina, yo utilizo mejor un cementante dual, mejor un cementante de fotopolimerización. Sí, bueno, en cuanto a la cementación, pues también hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que básicamente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, cuál es el protocolo que vamos a tener para realizar en el diente y cuál es el protocolo que vamos a realizar para hacer en la restauración. Ah, Sí. bueno, y el tercero sería el tipo de cemento que elegimos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la restauración como tal, pues obviamente va a depender del material. Entonces estamos hablando de que en diferentes materiales, les puedo mostrar aquí rápidamente, en Ajá, para allá diferentes íbamos. materiales se necesita hacer un tratamiento de superficie diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos materiales como resinas de laboratorio, resinas para CAD/CAM que tienen eh, partículas de cerámica, o tenemos estas como el Enamic, que es un PIC que es diferente Evita. esto a PIC, Ujú. que es otro material que es polietilenetilenketona, que es una cerámica infiltrada por polímeros, en donde la cementación o el tratamiento de superficie va a Diferente. ser diferente, va a ser similar al de una cerámica feldespática, por ejemplo. Entonces, obviamente va a depender de cuál es el material. En la parte del substrato dental como tal, muchos autores recomiendan hacer también, si se ha hecho obviamente la previa sellado inmediato y la reconstrucción con una resina, entonces recomiendan hacer un arenado de la superficie. Hoy tenemos materiales o instrumentos como el AquaCare, que es Ujú. más que para generar una mejor adhesión como tal, porque muchos estudios o muchos autores defienden que puede mejorar la adhesión. Lo que sí es que puede hacer que la superficie se descontamine de una manera, pues mejor, de una mejor manera. Pero básicamente es eso y pues obviamente realizar nuevamente un protocolo adhesivo. Por eso se llama de Dual Technique Bonding, en donde hicimos ya un sellado previo de dentina, es decir, ya hicimos aplicación del adhesivo en dentina y todo, pero al momento de cementar y obviamente dependiendo del tipo de adhesivo que tengamos, tenemos que realizar nuevamente un grabado ácido y una aplicación del sistema adhesivo. Y en cuanto al cementante, pues obviamente va a depender del espesor, si vamos a escoger un cemento resinoso de fotopolimerización o un cemento resinoso dual o químico. Y
de si cementamos con la técnica de resina termomodificada. Hay una controversia muy grande en la literatura en donde algunos autores defienden el hecho de tener un cementante que va a tener unas propiedades mecánicas superiores, pero en donde otros autores defienden que el espesor de película que va a tener la resina termomodificada no va a ser el mismo que va a tener un cemento. Entonces, ahí Sí, puede hay ser una película una muy densa, controversia. muy Sí, delgada, hay que hacerle mucha exacto. fuerza. Entonces, y además de esa técnica termomodificada, muchas veces se calienta la resina entera, la jeringa entera, que no tengo en este momento alguna evidencia que lo soporte, pero en eso estamos también intentando ver si puede que se pueden cambiar las propiedades mecánicas de la resina de tanto calentarla y enfriarla, calentarla, enfriarla, calentarla, Pero enfriarla. doctor, Entonces es un tema controversial. claro, yo considero que si ya existen los cementantes y todas las marcas tienen cementantes, ¿para qué buscas otra opción? O sea, Claro, utiliza el cementante y utiliza el espesor que recomienda el fabricante para una buena cementación. claro, sí. Entonces Entonces, aquí tenemos un concepto, doctor, porque nos van a empezar a hacer preguntas ya en la parte indirecta y es, o ya realizaste el procedimiento y reconstruiste directo, o tienes dos opciones. Tomas una impresión digital, un escaneo, o tomas una impresión en silicona para poder hacer técnica en directa, que es el tema que vamos a entrar contigo. sí. Entonces, así como lo estabas diciendo, tenemos dos opciones si no reconstruimos de una manera directa. La primera opción es tomar una impresión para hacer la restauración indirecta en el laboratorio, por eso se llama indirecta. Y la segunda opción es tomar la misma impresión para hacer la restauración nosotros mismos en el consultorio, y esa es la Esta me técnica encanta, semidirecta. semidirecta. Entonces, eh, aquí les voy a mostrar más o menos en qué consiste esta técnica. La técnica básicamente consiste en realizar una impresión definitiva con silicona y luego hacer el vaciado con una silicona básicamente especial para modelos que se llama Silicon Dye o con otro tipo de silicona. Ya les voy a mostrar con qué se puede realizar esta técnica. Entonces, lo que hacemos son Ajá. modelos flexibles que podemos realizar nosotros mismos. Y para esto, como les digo, se utilizan más que todo estos materiales que se llaman silicon dye o silicona para modelos. Y que yo conozca en el mercado existen tres. El primero, este Mac 2 de Parkel, que básicamente se consigue en el mercado americano. Ujú. Esta Scandai de Hiller, que es más que todo para el mercado brasileño, y la Boca. Silicon de Boco, que sí la podemos encontrar aquí en Latinoamérica. Sí. Entonces, ahí como lo estás mostrando, hay bastantes relatos en la literatura. Primero comenzaron así, como series de casos, en donde se utilizaba ese material para hacer el vaciado, por decirlo así, de la impresión definitiva, y luego se reconstruía el, o se realizaba la restauración en resina para luego hacer una cementación adhesiva. Pero entonces comenzaron a aparecer algunos relatos en la literatura, como este de aquí, en donde ya no utilizaban ese material, sino se hacía una impresión en una silicona de condensación y luego se hacía el vaciado en una silicona de adición. La Eh, visión. muchas veces y en algunos sistemas hay una interacción e incluso una traba micromecánica de esos dos materiales, y por eso en algunos casos no se podía realizar tan fácil. Y yo por Ajá. eso ahorita les voy a decir más o menos cómo lo hago yo en unos casos clínicos. Pero Sí, sí, luego sí. comenzó, este es un artículo en portugués del profesor Ronaldo Irata, en donde Ajá. comenzaron a describir una técnica para hacer los troqueles de esos modelos flexibles. Luego él y su grupo lo publicaron en inglés en el Journal of Prosthetic Dentistry, relatando más o menos la técnica. Aquí rápidamente les quiero mostrar en una secuencia que no es mía, es del profesor Gregory Boeira de Brasil, de cómo realizar esta secuencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una impresión de nuestra preparación, de nuestra De dos cavidad. pasos.
Independientemente, puede ser ya les voy a mostrar mi experiencia porque esto no Ujú. está tan claro en la literatura. Puede ser de un paso, de dos pasos, Pero que utilices una pesada y pero, una liviana. pero con una silicona de condensación. Porque la silicona para modelos es una silicona de adición. Si yo tomo con condensación, perdón, con Totalmente, tiene que ser adición, de diferente eh, origen. exacto. Entonces, por eso tomo la impresión con condensación y luego hago el vaciado con la silicona para modelos o con una silicona de adición. Ya les voy a decir luego cómo hacerlo con silicona de adición normal. Eh, entonces tenemos acá nuestro modelo flexible, parece yeso, pero no, es la silicona para modelos. Y luego vamos a utilizar la técnica del Lego descrita por Hirata, en donde Ujú. podemos colocar un poco de silicona pesada y luego colocar encima nuestro modelo flexible. ¿Para qué? Para que estas partes activas que va a tener el Lego me permitan luego posicionarlo de una manera en donde no va a cambiar su posición. Y luego procedemos a hacer un corte con una lámina de Una estas hoja de bisturí, una hoja de bisturí o estas de barbero, que me parece que sirven una, más fácil, ajá, de barbero, en donde vamos a hacer nuestro troquel. Y como ya tenemos la marca del Lego acá, luego vamos a poder posicionar nuestro troquel para así tener una mejor visión de nuestra parte proximal, etcétera, y luego vamos a hacer la cementación. Pero muchos me dicen, bueno, ¿y esto está fundamentado en la literatura? Y este artículo me parece súper, súper interesante porque es un estudio clínico controlado con una técnica que se llama split mouth o boca dividida, en donde el paciente tiene una restauración a un lado de su arcada y otra al otro lado, y aquí hicieron una restauración con una técnica convencional y aquí hicieron una restauración con técnica semidirecta en muchos pacientes. Y fíjense que las restauraciones a 24 meses en ese estudio controlado, solo una pérdida en cada uno de los grupos y eran pacientes de alto riesgo. Entonces, hay soportes de la literatura sí. en donde nos permiten utilizar esa técnica. Y otra cosa importante es las propiedades mecánicas, porque muchos me decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no? La resina puede tener una propiedad mecánica inferior a un cerómero o puede tener una propiedad, un grado de conversión inferior y todo esto. Y esto es un artículo de 2019 súper interesante también, porque compararon un cerómero, en este caso de Vita, con una resina normal, en este caso TPH3 de Densplay, en donde se le hizo una polimerización adicional. Y ahí es donde quería tocar la parte de los cerómeros, porque básicamente los cerómeros fueron desarrollados en alguna época para suplir algunas deficiencias que teníamos en la polimerización Sí. de nuestras resinas convencionales, hechas en unos hornos o a vacío o a calor o a vapor, lo que iba a hacer que aumentase su grado de conversión. Pero entonces, hoy en día, las resinas que nosotros manejamos pueden llegar a grado de conversión muy similar al del cerómero. Y en este artículo realmente lo comparó. Comparó una resina normal, un cerómero y una polimerización adicional de esas resinas que nosotros íbamos a hacer con técnica semidirecta en un horno seco, un autoclave y un microondas. Microondas. Y fíjense aquí los resultados. Los resultados, tanto en resistencia flexural como en módulo de elasticidad, como en dureza superficial y grado de conversión. Miremos el grado de conversión que era lo que más afanaba Preocupaba. preocupaba. Entonces, fíjense que el primero, que es el cerómero, lograba un grado de conversión de 34%. Y fíjense que la resina, sin ningún tratamiento adicional, un grado de conversión de 55%. Y más cuando se le aplicaba un tratamiento térmico, ya sea con el horno Claro. microondas o con un horno seco o con cualquier otro tipo de polimerización adicional. Entonces, esa polimerización adicional de las resinas me van a aumentar todas estas propiedades. Fíjense aquí, módulo de elasticidad, perdón, resistencia flexural comparado al cerómero, módulo de elasticidad, dureza. Entonces, esto es una técnica en donde podemos, de hecho, aumentar el grado de conversión de nuestra resina y así mejorar sus
su comportamiento mecánico. Entonces, nos pusimos a mirar a ver de qué manera podíamos hacer mejor la técnica, porque, como les digo, habían casos en la literatura o relatos en la literatura de distintos materiales, y queremos ver cuál era personalmente la experiencia. Entonces, el primer caso, teníamos esta restauración aquí con una caries secundaria, una caries asociada a la restauración defectuosa, en donde se retiró, aquí no hubo exposición pulpar, la foto es un poco engañosa, pero no hubo exposición pulpar y se recubrió con material y se realizó el sellado inmediato y la optimización de la cavidad con una resina convencional. Entonces, fíjense ahí cómo la cavidad o la superficie de la cavidad queda mucho más lisa. Y en este caso tomamos una impresión con silicona de condensación tanto pesada como liviana para luego hacer un vaciado con una silicona pesada de adición. Entonces, esta es una primera opción. ¿Tiene igual capacidad de copia? Probablemente no, pero está descrita en la literatura y es una técnica que podemos utilizar. Esta es una resina eh, pesada de Coltene, de una consistencia super soft, la President de Coltene, en donde Pues, se hizo, luego se hizo la restauración, se polimerizó y se hizo una polimerización adicional en el microondas. ¿Cómo se hace la polimerización adicional en el microondas que les mostré acá? Va a depender obviamente de la potencia del microondas, pero en general se coloca en un vaso de agua la restauración, esta restauración que ya hicimos aquí en nuestro troquel, no se alcanza a ver ahí creo que por la pregunta, la restauración ya que mira cómo está, la que respuesta hicimos, la pregunta. Espérame un eh, segundito, por favor. ya la respondemos, ya la respondemos. En donde Listo, se listo, hizo listo. la restauración eh, aquí en el troquel y luego se coloca en un vaso de agua esa restauración y se lleva al microondas aproximadamente con una potencia de 400 milivatios de potencia y se deja aproximadamente por 3 minutos, de 2 a 3 minutos. Y eso es lo que va a hacer que aumente el grado de conversión y las propiedades mecánicas. Luego, obviamente, se deja con algunas, como es resina, es una resina convencional. En este caso, utilizamos Empress Direct de Ivoclar, en donde dejamos algunos excesos luego para ser removidos durante el pulido. Hacemos nuevamente, como les decía, el procedimiento adhesivo y la cementación propiamente dicha. En este caso particular, muchos me preguntaban en el Congreso de Prostodoncia que estuve hace como un mes en Sí, Colombia, una sí. doctora me preguntó y no le pude responder porque cambié el número aquí de Ecuador, es que qué tratamiento de superficie se le hacía a la restauración, eh, a esta restauración en resina. Y algunos trabajos muestran que esa restauración en resina, el tratamiento de superficie que se debe realizar es el arenado con óxido de aluminio de más o menos 50 micras de la partícula a una Doctor, presión. para todos los que están, ¿arenado es Profillet? Es que hay una gran confusión cuando uno les dice arenado y utilizan solamente Profillet con bicarbonato. Ya, Arenado de laboratorio, arenado para cerámicas, óxido de aluminio. sí, sí, no, arenado con un arenador. Existen arenadores de laboratorio o Intraorales o de incluso laboratorio. intraorales, pero obviamente no es con bicarbonato, es con óxido Ajá. de aluminio, con óxido de aluminio, ojalá de una partícula de 50 micrómetros de diámetro, con una presión regulada, de 2 a 3 bar de presión, más o menos de 1 a 2 centímetros de distancia de la restauración y por aproximadamente 10 a 20 segundos. Luego de esto se hace obviamente el arenado de la superficie, se puede lavar en ultrasonido para retirar algunos excesos de esas partículas que pueden quedar no contaminando la superficie y luego una aplicación de un silano. El silano para,
para este tipo de restauraciones, y no solo para este tipo de restauraciones, sino sobre todo cuando se habla de adhesión a circonio y cuando se habla de adhesión a otro tipo de materiales que requieren una interacción química real entre óxidos metálicos y entre otros componentes. Son silanos que tengan moléculas fosfatadas funcionales, como el MDP. En ese caso podemos encontrar el monobond de Ivoclar, que hay una discusión entre si tiene MDP o no tiene MDP, porque algunos autores dicen que tiene MDP, otros dicen que tiene unos óxidos fosfatados, pero igual en la literatura tiene buenos valores de adhesión, tanto a cerámicas como a circonia, como a resina en este caso, o el Z-Prime de Visco, o el Ceramic Primer de Curaray. Básicamente son tres de los silanos que podemos utilizar. Pero en este caso particular, si no tenemos ese tipo de silano, puede ser cualquier silano, no hay ningún problema porque es resina. Eh, Doctor, pregunta que nos están haciendo acá. ajá, Estamos viendo cómo haces tú la técnica inferior, basado en que hay un soporte académico, hay una evidencia científica, hay una experticia en poder hacerlo para la parte inferior. Dos preguntas. Tienen que tomar impresión superior y hay que hacer montaje en articulador semiajustable, en articulador con registro oclusal. listo. Sí, no solo inferior, ya en superior les voy a mostrar luego otro caso. En cualquiera de las dos arcadas, no hay problema. Eh, entonces, esa es otra de los parámetros que tienen algunos detractores de la técnica, en donde efectivamente aquí no se hace un montaje en articulador y un contramodelo como tal, eh, en donde no vamos a tener una referencia del antagonista. Ajá. Pero es básicamente como cuando uno hace una resina directa. Cuando uno hace una resina directa, está el paciente aislado y normalmente uno tiene que hacer la reconstrucción anatómica de la superficie sin tener en cuenta el antagonista. Obviamente esto no está indicado para rehabilitaciones extensas, para aumentos de dimensión vertical, para pacientes que tienen síndromes oclusales, etcétera. Obviamente no va a tener materiales, etcétera, para casos específicos. Y por ejemplo, aquí les quiero mostrar, porque otra cosa que se me olvidó decirles es que muchas veces estas siliconas para modelos, en este caso la de Boco, eh, los autores recomendaban hacer la impresión con alginato. Entonces, muchos detractores de la técnica también dicen, es que con alginato, obviamente la capacidad de copia no es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos pusimos a la tarea de realizar Comparar. una impresión, de comparar una impresión en alginato y una impresión de silicona. En este caso, no les voy a mentir, si es un poco más difícil aquí. Esta es la silicona para modelos, esta de aquí roja, la de Boco. Se hizo el vaciado, no se alcanza a ver tanto en la, Y en aquí la... estamos con un buen alginato, un alginato Shermat Claro, Fire. es un buen alginato, pero lo que yo les puedo recomendar, porque efectivamente aquí no sé si se vea mucho, pero en el alginato se generaron una mayor cantidad de burbujas, Claro. en cuando a la silicona tiene una mejor capacidad de copia. Obviamente, y eso no quiere decir que no funcione de esta manera. Incluso hay estudios clínicos de esto realizados con impresiones con alginato, pero obviamente va a tener una mejor capacidad de copia. Entonces lo que yo hago básicamente es hacer una impresión parcial de esta manera con silicona de condensación, recuerden, tanto pesada como liviana, parcial, no del arco completo, y luego sacarla de la cubeta. Entonces, cuando yo la saco de la cubeta, aquí de esta manera, la intento como si fuera a abrir, como si fuera un libro, y de esa manera me sale el modelito flexible sin ningún problema. Hago la restauración, la polimerizo, la llevo al horno microondas, etcétera, y luego hago el proceso de cementación. Y esa es el resultado de la restauración. Entonces, es una técnica que puede tener grandes
usos, y no estoy diciendo que, como les digo, va a reemplazar ni a la técnica indirecta hecha en un laboratorio, ni al resto de materiales que existen, pero les quiero comentar que es una técnica de la cual podemos sacar provecho y es bastante interesante y además de eso tiene soporte científico. Doctor, hemos quedado totalmente fascinados con esta presentación. Tenemos 750 personas en línea en este momento nuevamente, más toda la cantidad de gente que está reproduciendo el video porque estamos con muchos espectadores desde España, desde Europa, que mañana en la mañana van a estar viendo esta conferencia y la van a estar repitiendo, aproximadamente 4.000 personas que tenemos en Europa sobre esta conferencia. Vamos a resolver aquí algunas inquietudes que nos tienen aquí acumuladas. Tengo 35 preguntas, vamos a mirar rápidamente. ¿Tú arenas restauración y cavidad o solamente la restauración? Bueno, la restauración la areno por los motivos que ya les había explicado anteriormente, pero la cavidad, básicamente, lo que podría generar arenar la cavidad o la mejora que podría tener cuando se arena la cavidad es que podemos tener o retirar o hacer una imbricación o una asperización de la superficie, porque recordemos que ahí ya hicimos la polimerización y probablemente esa capa inhibida se haya perdido para poderse adherir a, a la restauración. Entonces, las dos opciones que podemos tener es que al sustrato, al diente como tal, si es diente, pues solo le hacemos el grabado ácido o la adhesión, pero a la parte de la resina se puede o arenar o hacer una pequeña asperización con una fresa para propiciar la adhesión a esa superficie que ya no tiene la capa inhibida por el oxígeno. Bueno, Entonces, aquí te mandan, quería mandarle saludos en España porque hay mucha gente en este momento que se está quedando hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, viendo esta transmisión en vivo. He tratado de que las dejemos grabadas 24 horas, pero te mandan muchos saludos desde España. Doctor, muchas gracias. pregunta. Ujú. Me hacen una pregunta acá muy, muy común y es, no tengo arenador. ¿Por qué no tengo arenador? Sí. ¿Puedo hacer la técnica colocando óxido de aluminio en Profillet? ¿No me va a dar la Fíjense que potencia? sí, el problema es que muchas veces la presión no está regulada y se ha visto que cuando no se regula la presión incluso puede generar algunos defectos superficiales de la superficie. Yo no he visto particularmente ningún estudio que lo soporte. No, no. Eso el profesor Hirata creo que fue el que en alguna conferencia en Colombia dijo que podría hacerlo de esa manera Sí, pero y no. realmente no lo sé. Uno, porque nunca lo he hecho y dos, porque no hay literatura que lo soporte. Entonces, Exacto. en ese caso, si no tiene arenador, yo haría una asperización de la superficie, porque el arenador como tal, en la resina, yo estoy hablando de la resina en la técnica semidirecta, ojo, no estoy hablando de otros materiales adicionales como los que les mostré de CAD-CAM ni nada de eso. Entonces, en ese tipo de resina, lo que podría hacer es realizar una asperización de la superficie con una fresa, que básicamente el fin del arenado es generar una superficie irregular y así aumentar el grado de humectación de lo que fuese el adhesivo o el silano o lo que se fuera a colocar Perfecto. en la Doctor, superficie. los adhesivos de séptima generación o los adhesivos que se mencionan como autograbadores, que eso vamos a hablar más adelante con el Sí. doctor Andrés, tienen silano. En algunas ocasiones los comerciales, los vendedores, con ese silano es más que suficiente. ¿Tienes que utilizar silano químicamente puro? ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna marca específica? Sí, recuerdo un profesor brasileño que me decía que ese tipo, aló, ya, como los patos, que nadan, Sí, 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 vuelan estamos en y línea. corren, ¿sí? Pero ninguna de las tres lo hace bien, Ninguna- porque es algo similar. Yo creo que el silano debería aplicarse de una manera aparte, de una manera independiente, puro.
Y no lo digo como apreciación personal, sino porque hay estudios que demuestran que el grado de hidrofilicidad es diferente, porque el grado de interacción química con el sustrato es diferente, etcétera. Entonces debería aplicarse de manera independiente. Y de marcas comerciales, como les decía, ojalá estos que tengan monómeros funcionales como MDP, que ya les dije pueden ser Monobond, de Ivoclar, Z Prime de Visco o Ceramic Primer de Curaray. Un cementante como 200 nos preguntan, ¿les puede funcionar para poder cementar una restauración indirecta? Eh, sí, sí puede funcionar. Lo que pasa es que, y nuevamente es un tema bastante amplio para discutir, pero el problema principal de este tipo de cementos que no necesitan un paso adhesivo como el U200 de 3M es que necesitan que la restauración tenga una adaptación bastante íntima con la restauración y que tengan una retención mecánica primaria. La gran ventaja que yo le veo a esos cementos es que son menos sensibles a la técnica. Sí. Hay unos estudios muy interesantes del grupo de Ponta Grossa que muestran que ese tipo de cementos en manos de un clínico con menos experiencia tienen mejores resultados porque disminuyen la sensibilidad de la técnica, porque evita los errores que pueden cometer frente a una cementación adhesiva convencional con un cemento que utiliza un adhesivo. Entonces, en ese sentido, podría funcionar, sí, pero de preferencia tienen mejores valores de adhesión los cementos que utilizan adhesivo y ácido fosfórico, es decir, un paso adhesivo inicial. Perfecto, doctor. Pues nada, hay muchas preguntas que ya están incluso resueltas en la primera parte de la conferencia de 5 a 6. Hay unas preguntas que están aquí acumuladas que les recomiendo nuevamente rebobinen el video y vuelvan y véanlas porque allí está la técnica descrita de cómo el doctor nos ha explicado muy bien la técnica de impresión. Pregunta final, doctor. ¿Con qué resina se puede hacer una técnica indirecta? ¿Todas las resinas nos pueden funcionar muy bien? Sí, las resinas con las que se han hecho este tipo de investigaciones y este tipo de evidencias son resinas nanoparticuladas o microparticuladas, Uh -huh. eh, que en general tienen un comportamiento bastante bueno por la polimerización adicional que tiene, por propiedades mecánicas. Entonces, la resina con la que usted hace restauraciones directas, con esa resina puede hacer una restauración semidirecta. Perfecto. Doctor, mire, me han hecho muchas preguntas aquí sobre el chat y más que preguntas, es una gran invitación. Me están pidiendo que hagamos un curso online, que hagamos un curso demostrativo. Vamos a mirar la posibilidad de poder charlar contigo y poder hacer un curso demostrativo que vean cómo se toma la impresión, cómo se hace el corte, cómo se hace la resina. Y podemos mirar si vamos a poder, porque este tema es bastante interesante y le va a solucionar la vida a muchos odontólogos en cada uno de las ciudades donde esté, pero evidentemente tienes que tener los materiales indicados. Entonces vamos a charlar contigo y miramos la Claro, posibilidad de ofertar este curso en línea. Vamos a estar confinados, guardados no sé cuánto tiempo, pero así ya salgamos a la vida laboral. Tenemos muchos espectadores de muchas ciudades, de muchos países, que probablemente van a querer ver tu técnica y podemos hacerlo a través de la plataforma en línea. claro. Ahí, como les decía, no es una técnica mía, no es una técnica que yo me inventé, simplemente les quiero comunicar lo que está descrito en la literatura. Es una técnica que creo que en esta situación, como les decía al principio, va a tener una gran repercusión porque es una técnica que beneficia bastantes cosas y tal vez tenga un costo no tan alto como podría ser una restauración indirecta en un laboratorio o con un tercero y eso. Entonces creo que puede ser una opción bastante válida. Y claro, hay que ver cómo sigue todo nuestro confinamiento. Aquí ya vamos 2 semanas de cuarentena y pues esperemos que se solucione todo esto y con gusto miraremos qué opciones tenemos para poder seguir hablando de este tema. Profesor Camilo, le mando un súper abrazo de toda la Sociedad Científica CODET acá en Colombia. Siempre ha sido un placer tenerlo. Muchísimas gracias por habernos dedicado doble jornada de tiempo. Los temas son muy interesantes.
A nombre de todos los espectadores que están aquí en Instagram, les mando un fuerte abrazo. Muchas y muchas gracias, estimado doctor. Y pues nada, todos los días recuerden, congreso online a las 5 de la tarde. Hoy tengo una doble jornada que es a las 7 de la noche. Vamos a estar ahí con un amigo tuyo, el profesor Javier Lema, a las 7 de la noche por este mismo canal, hablando sobre aclaramiento dental. Profesor Bueno, Camilo, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por estar aquí pendientes, por aprovechar ese tiempo para estudiar, para actualizarse, para compartir y que de todo esto se pueda sacar lo mejor para la práctica clínica, que es lo que nosotros queremos, ofrecerle un buen tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima. muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chao. Materiales, etcétera, para casos específicos. Y por ejemplo, aquí les quiero mostrar, porque otra cosa que se me olvidó decirles es que muchas veces estas siliconas para modelos, en este caso la de Boco, los autores recomendaban hacer la impresión con alginato. Entonces, muchos detractores de la técnica también dicen, es que con alginato, obviamente la capacidad de copia no es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos pusimos a la tarea de realizar Comparar. una impresión, de comparar una impresión en alginato y una impresión de silicona. En este caso, no les voy a mentir, si es un poco más difícil, aquí, esta es la silicona para modelos, esta de aquí roja, la de Boco, se hizo el vaciado, no se alcanza a ver tanto Y en aquí la estamos con un alginato Shermat claro, Fari. es un buen alginato, pero lo que yo les puedo recomendar, porque efectivamente aquí no sé si se vea mucho, pero en el alginato se generaron una mayor cantidad de burbujas, en cuando a la silicona tiene una mejor capacidad de copia. Obviamente, y eso no quiere decir que no funcione de esta manera. Incluso hay estudios clínicos de esto realizados con impresiones con alginato, pero obviamente va a tener una mejor capacidad de copia. Entonces lo que yo hago básicamente es hacer una impresión parcial de esta manera con silicona de condensación, recuerden, tanto pesada como liviana, parcial, no del arco completo, y luego sacarla de la cubeta. Entonces, cuando yo la saco de la cubeta, aquí de esta manera, la intento como si fuera a abrir, como si fuera un libro, y de esa manera me sale el modelito flexible sin ningún problema. Hago la restauración, la polimerizo, la llevo al horno microondas, etcétera, y luego hago el proceso de cementación. Y esa es el resultado de la restauración. Entonces, es una técnica que puede tener grandes usos, y no estoy diciendo que, como les digo, va a reemplazar ni a la técnica indirecta hecha en un laboratorio, ni al resto de materiales que existen, pero les quiero comentar que es una técnica de la cual podemos sacar provecho y es bastante interesante y además de eso tiene soporte científico. Doctor, hemos quedado totalmente fascinados con esta presentación. Tenemos 750 personas en línea en este momento nuevamente, más toda la cantidad de gente que está reproduciendo el video porque estamos con muchos espectadores desde España, desde Europa, que mañana en la mañana van a estar viendo esta conferencia y la van a estar repitiendo, aproximadamente 4.000 personas que tenemos en Europa sobre esta conferencia. Vamos a resolver aquí algunas inquietudes que nos tienen aquí acumuladas. Tengo 35 preguntas. Vamos a mirar rápidamente. ¿Tú arenas restauración y cavidad o solamente la restauración? Bueno, la restauración la areno por los motivos que ya les había explicado anteriormente, pero la cavidad, básicamente, lo que podría generar arenar la cavidad o la mejora que podría tener cuando se arena la cavidad es que podemos tener o retirar o hacer una imbricación o una asperización de la superficie, porque recordemos que ahí ya hicimos la polimerización y probablemente esa capa inhibida se haya perdido para poderse adherir a la restauración. Entonces, las dos opciones que podemos tener es que al sustrato, al diente como tal,
Si es diente, pues solo le hacemos el grabado ácido o la adhesión. Pero a la parte de la resina se puede o arenar o hacer una pequeña asperización con una fresa para propiciar la adhesión a esa superficie que ya no tiene la capa inhibida por el oxígeno. Bueno, Entonces, aquí te mandan, quería mandarle saludos en España porque hay mucha gente en este momento que se está quedando hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, viendo esta transmisión en vivo. He tratado de que las dejemos grabadas 24 horas, pero te mandan muchos saludos desde España. Doctor, muchas gracias. pregunta. Ujú. Me hacen una pregunta acá muy, muy común y es, no tengo arenador. ¿Por qué no tengo arenador? Sí. ¿Puedo hacer la técnica colocando óxido de aluminio en Profillet? ¿No me va a dar la Fíjense que potencia? sí, el problema es que muchas veces la presión no está regulada y se ha visto que cuando no se regula la presión incluso puede generar algunos defectos superficiales de la superficie. Yo no he visto particularmente ningún estudio que lo soporte. No, no. Eso el profesor Hirata creo que fue el que en alguna conferencia en Colombia dijo que podría hacerlo de esa manera Sí, pero y no. realmente no lo sé. Uno, porque nunca lo he hecho y dos, porque no hay literatura que lo soporte. Entonces, en Exacto. ese caso, si no tiene arenador, yo haría una asperización de la superficie, porque el arenador como tal, en la resina, yo estoy hablando de la resina en la técnica semidirecta, o no estoy hablando de otros materiales adicionales como los que les mostré de CAD-CAM ni nada de eso. Entonces, en ese tipo de resina, lo que podría hacer es realizar una asperización de la superficie con una fresa, que básicamente el fin del arenado es generar una superficie irregular y así aumentar el grado de humectación de lo que fuese el adhesivo o el silano o lo que se fuera a colocar Perfecto. en la Doctor, superficie. los adhesivos de séptima generación o los adhesivos que se mencionan como autograbadores, que eso vamos a hablar más adelante con el Sí. doctor Andrés, tienen silano. En algunas ocasiones los comerciales, los vendedores dicen, con ese silano es más que suficiente. ¿Tienes que utilizar silano químicamente puro? ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna marca específica? Sí, recuerdo un profesor brasileño que me decía que ese tipo, aló, ya, como los patos, que nadan, Sí, sí, vuelan estamos en y línea. corren, ¿sí? Pero ninguna de las tres lo hace bien, Ninguna- porque es algo similar. Yo creo que el silano debería aplicarse de una manera aparte, de una manera independiente, puro. Y no lo digo como apreciación personal, sino porque hay estudios que demuestran que el grado de hidrofilicidad es diferente, porque el grado de interacción química con el sustrato es diferente, etcétera. Entonces debería aplicarse de manera independiente. Y de marcas comerciales, como les decía, ojalá estos que tengan monómeros funcionales como MDP, que ya les dije pueden ser Monobond, de Ivoclar, Z-Prime de Visco o Ceramic Primer de Curaray. Un cementante como 200 nos preguntan, ¿les puede funcionar para poder cementar una restauración indirecta? Eh, sí puede funcionar. Lo que pasa es que, y nuevamente es un tema bastante amplio para discutir, pero el problema principal de este tipo de cementos que no necesitan un paso adhesivo como el U200 de 3M es que necesitan que la restauración tenga una adaptación bastante íntima con la restauración y que tengan una retención mecánica primaria. La gran ventaja que yo le veo a esos cementos es que son menos sensibles a la técnica. Sí, Hay unos estudios muy, muy interesantes del grupo de Ponta Grossa que muestran que ese tipo de cementos en manos de un clínico con menos experiencia tienen mejores resultados porque disminuyen la sensibilidad de la técnica, porque evita los errores que pueden cometer frente a
a una cementación adhesiva convencional con un cemento que utiliza un adhesivo. Entonces, en ese sentido, podría funcionar, sí, pero de preferencia tienen mejores valores de adhesión los cementos que utilizan adhesivo y ácido fosfórico, es decir, un paso adhesivo inicial. Perfecto, doctor. Pues nada, hay muchas preguntas que ya están incluso resueltas en la primera parte de la conferencia de 5 a 6. Hay unas preguntas que están aquí acumuladas que les recomiendo nuevamente rebobinen el video y vuelvan y véanlas porque allí está la técnica descrita de cómo el doctor nos explica muy bien la técnica de impresión. Pregunta final, doctor. ¿Con qué resina se puede hacer una técnica en directa? ¿Todas las resinas nos pueden funcionar muy bien? Sí, las resinas con las que se han hecho este tipo de investigaciones y este tipo de evidencias son resinas nanoparticuladas o microparticuladas, Uh -huh. eh, que en general tienen un comportamiento bastante bueno por la polimerización adicional que tiene, por propiedades mecánicas. Entonces, la resina con la que usted hace restauraciones directas, con esa resina puede hacer una restauración semidirecta. Perfecto. Doctor, mire, me han hecho muchas preguntas aquí sobre el chat y más que preguntas, es una gran invitación. Me están pidiendo que hagamos un curso online, que hagamos un curso demostrativo. Vamos a mirar la posibilidad de poder charlar contigo y poder hacer un curso demostrativo que vean cómo se toma la impresión, cómo se hace el corte, cómo se hace la resina. Y podemos mirar si vamos a poder, porque este tema es bastante interesante y le va a solucionar la vida a muchos odontólogos en cada uno de las ciudades donde esté, pero evidentemente tienes que tener los materiales indicados. Entonces vamos a charlar contigo y miramos la Claro. posibilidad de ofertar este curso en línea. Vamos a estar confinados, guardados no sé cuánto tiempo, pero así ya salgamos a la vida laboral. Tenemos muchos espectadores de muchas ciudades, de muchos países, que probablemente van a querer ver tu técnica y podemos hacerlo a través de la plataforma en línea. Claro, ahí como les decía, no es una técnica mía, no es una técnica que yo me inventé, simplemente les quiero comunicar lo que está descrito en la literatura. Es una técnica que creo que en esta situación, como les decía al principio, va a tener una gran repercusión porque es una técnica que beneficia bastantes cosas y tal vez tenga un costo no tan alto como podría ser una restauración indirecta en un laboratorio o con un tercero y eso. Entonces creo que puede ser una opción bastante válida. Y claro, hay que ver cómo sigue todo nuestro confinamiento. Aquí ya vamos 2 semanas de cuarentena y pues esperemos que se solucione todo esto y con gusto miraremos qué opciones tenemos para poder seguir hablando de este tema. Profesor Camilo, le mando un súper abrazo de toda la Sociedad Científica CODET acá en Colombia. Siempre ha sido un placer tenerlo. Muchísimas gracias por habernos dedicado doble jornada de tiempo. Los temas son muy interesantes. A nombre de todos los espectadores que están aquí en Instagram, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado doctor. Y pues nada, todos los días recuerden, Congreso online a las 5 de la tarde. Hoy tengo una doble jornada que es a las 7 de la noche. Vamos a estar ahí con un amigo tuyo, el profesor Javier Lema, a las 7 de la noche por este mismo canal, hablando sobre aclaramiento dental. Ah, Profesor bueno, Camilo, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por estar aquí pendientes, por aprovechar ese tiempo para estudiar, para actualizarse, para compartir y que de todo esto se pueda sacar lo mejor para la práctica clínica, que es lo que nosotros queremos, ofrecerle un buen tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima. muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chao. Materiales, etcétera, para casos específicos. Y por ejemplo, aquí les quiero mostrar, porque otra cosa que se me olvidó decirles es que muchas veces estas siliconas para modelos, en este caso la de Boco, los autores recomendaban hacer la impresión con alginato. Entonces, muchos detractores de la técnica también dicen, es que con alginato, obviamente la capacidad de copia no es la misma, etcétera. Entonces, nos pusimos a la tarea de realizar Comparar. una impresión, de comparar una impresión en alginato y una impresión de silicona. En este caso, no les voy a mentir, si es un poco más difícil aquí,
esta es la silicona para modelos, esta de aquí roja, la de Boco. Se hizo el vaciado, no se alcanza a ver tanto en Y en aquí la... estamos con un buen alginato, un alginato Shermat Claro, Fine. es un buen alginato, pero lo que yo les puedo recomendar, porque efectivamente aquí no sé si se vea mucho, pero en el alginato se generaron una mayor cantidad de burbujas. Claro. En cuando a la silicona tiene una mejor capacidad de copia. Obviamente, y eso no quiere decir que no funcione de esta manera. Incluso hay estudios clínicos de esto realizados con impresiones con alginato, pero obviamente va a tener una mejor capacidad de copia. Entonces lo que yo hago básicamente es hacer una impresión parcial de esta manera con silicona de condensación, recuerden, tanto pesada como liviana, parcial, no del arco completo, y luego sacarla de la cubeta. Entonces, cuando yo la saco de la cubeta, aquí de esta manera, la intento como si fuera a abrir, como si fuera un libro, y de esa manera me sale el modelito flexible sin ningún problema. Hago la restauración, la polimerizo, la llevo al horno microondas, etcétera, y luego hago el proceso de cementación. Y esa es el resultado de la restauración. Entonces, es una técnica que puede tener grandes usos, y no estoy diciendo que, como les digo, va a reemplazar ni a la técnica indirecta hecha en un laboratorio, ni al resto de materiales que existen, pero les quiero comentar que es una técnica de la cual podemos sacar provecho y es bastante interesante, y además de eso tiene soporte científico. Doctor, hemos quedado totalmente fascinados con esta presentación. Tenemos 750 personas en línea en este momento nuevamente, más toda la cantidad de gente que está reproduciendo el video porque estamos con muchos espectadores desde España, desde Europa, que mañana en la mañana van a estar viendo esta conferencia y la van a estar repitiendo, aproximadamente 4.000 personas que tenemos en Europa sobre esta conferencia. Vamos a resolver aquí algunas inquietudes que nos tienen aquí acumuladas. Tengo 35 preguntas, vamos a mirar rápidamente. ¿Tú arenas restauración y cavidad o solamente la restauración? Bueno, la restauración eh, la areno por los motivos que ya les había explicado anteriormente, pero la cavidad, básicamente, lo que podría generar arenar la cavidad, o la mejora que podría tener cuando se arena la cavidad, es que podemos tener o retirar o hacer una imbricación o una asperización de la superficie, porque recordemos que ahí ya hicimos la polimerización, y probablemente esa capa inhibida se haya perdido para poderse adherir a, a la restauración. Entonces, las dos opciones que podemos tener es que al substrato, al diente como tal, si es diente, pues solo le hacemos el grabado ácido o la adhesión, pero a la parte de la resina se puede o arenar o hacer una pequeña asperización con una fresa para propiciar la adhesión a esa superficie que ya no tiene la capa inhibida por el oxígeno. Bueno, Entonces, aquí te mandan, quería mandarle saludos en España porque hay mucha gente en este momento que se está quedando hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, viendo esta transmisión en vivo. He tratado de que las dejemos grabadas 24 horas, pero te mandan muchos saludos desde España. Doctor, muchas gracias. pregunta. Ujú. Me hacen una pregunta acá muy, muy común y es, no tengo arenador. ¿Por qué no tengo arenador? Sí. ¿Puedo hacer la técnica colocando óxido de aluminio en Profillet? ¿No me va a dar la Fíjense que potencia? sí, el problema es que muchas veces la presión no está regulada, y se ha visto que cuando no se regula la presión incluso puede generar algunos defectos superficiales de la superficie. Yo no he visto particularmente ningún estudio que lo soporte. No, no. Eso el profesor Hirata creo que fue el que en alguna conferencia en Colombia dijo que podría hacerlo de esa manera, Sí, pero y no. realmente no lo sé. Uno, porque nunca lo he hecho, y dos, porque no hay literatura que lo soporte. Entonces, Exacto. en ese caso, si no tiene arenador, yo haría una asperización de la superficie, porque el arenador como tal, en la resina, yo estoy hablando de la resina en la técnica semidirecta, o no estoy hablando de otros materiales
adicionales como los que les mostré de CAD/CAM ni nada de eso. Entonces, en ese tipo de resina, lo que podría hacer es realizar una asperización de la superficie con una fresa, que básicamente el fin del arenado es generar una superficie irregular y así aumentar el grado de humectación de lo que fuese el adhesivo o el silano o lo que se fuera a colocar Perfecto. en la Doctor, superficie. los adhesivos de séptima generación o los adhesivos que se mencionan como autograbadores, que eso vamos a hablar más adelante con el Sí. doctor Andrés, tienen silano. En algunas ocasiones los comerciales, los vendedores dicen, con ese silano es más que suficiente. ¿Tienes que utilizar silano químicamente puro? ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna marca específica? Sí, recuerdo un profesor brasileño que me decía que ese tipo, ya, como los patos, que nadan, Sí, sí, vuelan estamos en y línea. corren, ¿sí? Pero ninguna de las tres lo hace bien, Ninguna. porque es algo similar. Yo creo que el silano debería aplicarse de una manera aparte, de una manera independiente, puro. Y no lo digo como apreciación personal, sino porque hay estudios que demuestran que el grado de hidrofilicidad es diferente, porque el grado de interacción química con el sustrato es diferente, etcétera. Entonces debería aplicarse de manera independiente. Y de marcas comerciales, como les decía, ojalá estos que tengan monómeros funcionales como MDP, que ya les dije pueden ser monobond, de Ivoclar, Z Prime de Visco o Ceramic Primer de Curaray. Un cementante como 200 nos preguntan, ¿les puede funcionar para poder cementar una restauración indirecta? Eh, sí, sí puede funcionar. Lo que pasa es que, y nuevamente es un tema bastante amplio para discutir, pero el problema principal de este tipo de cementos que no necesitan un paso adhesivo como el U200 de 3M es que necesitan que la restauración tenga una adaptación bastante íntima con la restauración y que tengan una retención mecánica primaria. La gran ventaja que yo le veo a esos cementos es que son menos sensibles a la técnica. Sí. Hay unos estudios muy interesantes del grupo de Ponta Grossa que muestran que ese tipo de cementos en manos de un clínico con menos experiencia tienen mejores resultados porque disminuyen la sensibilidad de la técnica, porque evita los errores que pueden cometer frente a una cementación adhesiva convencional con un cemento que utiliza un adhesivo. Entonces, en ese sentido, podría funcionar, sí, pero de preferencia tienen mejores valores de adhesión los cementos que utilizan adhesivo y ácido fosfórico, es decir, un paso adhesivo inicial. Perfecto, doctor. Pues nada, hay muchas preguntas que ya están incluso resueltas en la primera parte de la conferencia de 5 a 6. Hay unas preguntas que están aquí acumuladas que les recomiendo nuevamente rebobinen el video y vuelvan y véanlas porque allí está la técnica descrita de cómo el doctor nos explica muy bien la técnica de impresión. Pregunta final, doctor. ¿Con qué resina se puede hacer una técnica indirecta? ¿Todas las resinas nos pueden funcionar muy bien? Sí, las resinas con las que se han hecho este tipo de investigaciones y este tipo de evidencias son resinas nanoparticuladas o microparticuladas, Uh -huh. eh, que en general tienen un comportamiento bastante bueno por la polimerización adicional que tiene, por propiedades mecánicas. Entonces, la resina con la que usted hace restauraciones directas, con esa resina puede hacer una restauración semidirecta. Perfecto. Doctor, mire, me han hecho muchas preguntas aquí sobre el chat y más que preguntas, es una gran invitación. Me están pidiendo que hagamos un curso online, que hagamos un curso demostrativo. Vamos a mirar la posibilidad de poder charlar contigo y poder hacer un curso demostrativo que vean cómo se toma la impresión, cómo se hace el corte, cómo se hace la resina. Y podemos mirar si vamos a poder, porque este tema es bastante interesante y le va a solucionar la vida a muchos odontólogos en cada una de las ciudades donde esté.
pero evidentemente tienes que tener los materiales indicados. Entonces vamos a charlar contigo y miramos la Claro, posibilidad de ofertar este curso en línea. Vamos a estar confinados, guardados no sé cuánto tiempo, pero así ya salgamos a la vida laboral. Tenemos muchos espectadores de muchas ciudades, de muchos países, que probablemente van a querer ver tu técnica y podemos hacerlo a través de la plataforma en línea. claro. Ahí, como les decía, no es una técnica mía, no es una técnica que yo me inventé, simplemente les quiero comunicar lo que está descrito en la literatura. Es una técnica que creo que en esta situación, como les decía al principio, va a tener una gran repercusión porque es una técnica que beneficia bastantes cosas y tal vez tenga un costo no tan alto como podría ser una restauración indirecta en un laboratorio o con un tercero y eso. Entonces creo que puede ser una opción bastante válida. Y claro, hay que ver cómo sigue todo nuestro confinamiento. Aquí ya vamos 2 semanas de cuarentena y pues esperemos que se solucione todo esto y con gusto miraremos qué opciones tenemos para poder seguir hablando de este tema.